Bien, jóvenes, nuevamente, buenos días con todos. Vamos a ver este tema, corrientes sobre el bien y el mal. Y lo estaremos complementando con las posiciones ético-filosóficas del kantianismo y el utilitarismo, que son dos temas complementarios en esta perspectiva. Vamos a mirar simplemente y de forma rápida algunos elementos de las corrientes sobre el bien y el mal, que obviamente se complementan con lo que les he estado yo enunciando sobre la filosofía, sobre todo de los pensadores modernos. Hemos planteado algunos elementos, hemos estado viendo a los filósofos de la sospecha, hemos planteado algunas perspectivas. Estos filósofos de la sospecha no se conocieron, recapitulando un poco, entre el tema dicotomía entre el bien y el mal en la cotidianidad, porque eran propiamente filósofos de la sospecha. Hablaban de temas muy parecidos o una crítica a la moral, pero si vemos entre los años y las fechas, estos pensadores no se conocían unos con otros, no tenían alguna argumentación que podamos decir realmente es una línea de pensamiento, sino que criticaron la propuesta principalmente de la filosofía moderna de una u otra perspectiva, ya sea en Freud desde el psicoanálisis, ya sea Marx desde el estudio social de la economía, de los procesos sociales, o ya sea desde Nietzsche desde el argumento propiamente filosófico. A partir de esta consideración y preguntándonos nuevamente qué es esta idea del bien y el mal, es que comienza nuestro análisis. Y vamos a mirar diferentes corrientes de pensamiento sobre este tema que nos compete, la pregunta sobre el bien y el mal. La ética, sabemos muy bien que es una disciplina de la filosofía que se construye desde distintas perspectivas. No todos tienen la misma forma de entender. Hemos visto que los modernos tenían una forma de entender a la ética a través de la virtud. Vemos que los filósofos de la sospecha, como planteábamos, tienen otra perspectiva, sobre todo crítica. Lo que hace que no exista un único modelo para analizar y resolver problemas de la vida cotidiana. Depende mucho de los puntos de vista. A continuación vamos a revisar algunas de las principales teorías que ya estarán planteándose dentro de los modelos filosóficos propiamente. Vamos a revisar primero la teoría cognitivista. La teoría cognitivista plantea que la ética debe justificar de forma racional las acciones humanas por medio de un proceso de deducción racional. Entonces, todo debe estar justificado por la razón. Esa es la justificación, la razón. Esta conjetura, este argumento, indica que la acción humana se debe comprender a partir de hechos. Entonces, la conducta humana se debe comprender desde los hechos. Y no desde especulaciones abstractas, no desde planteamientos, ¿cómo decirlo?, fuera de lo concreto. Por tal motivo, como en el caso de la ética, otro tipo de éticas, una de ellas la naturalista, se recurre a investigaciones genéticas, biológicas para determinar qué es lo bueno según los humanos.
Del mismo modo, las ciencias sociales se plantean para establecer los condicionamientos sociales o culturales. Desde esta teoría, el bien y el mal se reduce a reglas de conducta inscritas en el código genético o transmitidas de forma cultural. Por lo tanto, tiene que ver con la ciencia directamente, para decirlo de una forma más concreta. La teoría cognitivista, como se basa en la razón, tiene que ver con el ámbito del estudio científico y se reduce a reglas de conducta. Pero estas reglas de conducta están determinadas por consideraciones genéticas. Ahora bien, las críticas que se han realizado respecto a esta teoría radican, por un lado, en la imposibilidad de análisis que tienen comportamientos humanos, como por ejemplo la solidaridad, porque la solidaridad no parte de ninguna conducta de tipo genético, sino que es una consideración, una perspectiva que yo planteo el dar a otros sin la necesidad de recibir nada a cambio. Sabemos muy bien que genéticamente o de forma evolutiva el ser humano se plantea la realidad con el objetivo de sobrevivir, de su supervivencia. Por lo tanto, un elemento como la solidaridad no cae dentro de la perspectiva cognitivista porque no es un hecho en sí mismo, sino que se plantea a través de una consideración ética, de una reflexión. Esta teoría se llama también reduccionista, porque reduce todo el comportamiento solo a un ámbito, a la supervivencia, ¿sí? Al ámbito genético, a la perspectiva de la supervivencia del ser humano. ¿Alguna duda, pregunta con esto? Esta es una de las teorías, la teoría cognitivista. Además de la teoría cognitivista, vamos a revisar la teoría ética o, bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera, en una segunda instancia. Como teoría o perspectiva de las éticas normativas y no normativas. La ética normativa apela a la naturaleza de la acción moral, con la idea de que una acción buena es la que más se acerca a la esencia del ser humano. La normativa, entonces, plantea que lo bueno es aquello que más se acerca a la esencia del ser humano. Acción que se acerque a la esencia del ser humano. Por ejemplo, ayudar a alguien que lo necesita no solamente te hace o no solamente hace de ese sujeto, de usted, un buen amigo, un buen vecino, sino una persona buena en el sentido más amplio del término. Si vemos estas éticas normativas, se contraponen a la teoría cognitivista, porque la teoría cognitivista como parte de la razón solo se fundamenta en hechos, no en cuestiones de valores y por eso yo soy bueno, sino que si permanezco bajo mi conducta para la supervivencia, entonces eso será lo bueno para la teoría cognitivista. En cambio, para las teorías normativas, bajo la norma o los preceptos de la sociedad, si yo hago ese precepto, planteo ese precepto, lo realizo en mi diario vivir, soy una persona buena.
Esta es la consideración que por lo general nosotros tenemos como lo bueno. ¿Qué es lo bueno? A realizar cosas por los demás o ser solidario. Todos estos elementos están dentro de la ética normativa. Para que la acción moral sea buena, debe partir de la libertad del ser humano. Entonces, este acto bueno parte de la libertad. Esta es la esencia del ser humano, ser libre, ¿sí? Bajo esta perspectiva. No depende de las convenciones solo sociales, sino que es un atributo universal. Por lo tanto, la moral debería ser la misma para todos los pueblos y naciones. Esta perspectiva de lo bueno no es una visión relativista, sino que es una consideración universal, porque debe ser bueno para todos, porque debe alcanzar la esencia del ser humano. Y la esencia está en función o tiene que ver con la libertad. Si yo decido ayudar a alguna persona, en teoría, la ética normativa plantea que en todo el mundo debería plantearse esta consideración porque lo hago como acto voluntario. No es que la sociedad me obliga a hacerlo y por eso es bueno, sino que lo hago porque he reflexionado, porque considero desde mi libertad que eso es lo correcto. ¿Sí? Las éticas no normativas, en cambio, no plantean un relativismo o subjetivismo moral, sino que señalan que la ética puede efectivamente prescribir normas obligatorias para los individuos, pero que estas son válidas únicamente para el sujeto que acepta o para una situación social histórica concreta. Entonces, las éticas no normativas parten de la perspectiva no relativista, sino que principalmente plantean la visión contraria a las éticas normativas en cuanto son válidas únicamente o aceptadas por una situación social. Podemos decirlo de esta manera. Estas son más individuales y estas más, o esta de acá, mejor dicho, más universal. Esa puede ser la diferencia entre la ética normativa y la ética no normativa. La ética no normativa plantea que deben existir leyes, normas obligatorias para ciertos individuos, pero que esta consideración no está permeada por la libertad, por lo tanto no es universal. Hacer el bien o ser solidario, en este sentido, es bueno propiamente en cualquier parte del mundo. La ética normativa dice depende de la situación concreta. No es que sea relativista, sino que propiamente debe ser planteado dependiendo de un criterio individual, de una consideración en un hecho concreto o tal vez en un hecho histórico. Puede ser que yo analice el acto de una persona como buena en esa época y que tal vez en la actualidad ya no sea considerada buena por la realidad social en la que vivimos. ¿Sí? No sé si me explico aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la ética no normativa? Entonces, si hay algún hecho concreto, por ejemplo, alguna persona salvó a otra en alguna época de la historia y fue muy noble, aun cuando mató a otra, en la actualidad puede ser que ese hecho yo no lo considere como bueno. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma situación histórica, porque no. A eso se refiere con situación social individual, ¿sí? No es relativista, sino que plantea que hay que revisar y que no se puede normar todo en todo momento. Vamos con un tercer punto. Esto es introductorio para lo que viene después y que estaremos revisando en algunas diapositivas que se refiere al utilitarismo y a la perspectiva kantiana. Vamos con las éticas intencionales y no intencionales. Éticas intencionales. De ahí voy a plantear lo otro que son las no intencionales para tener espacio.
Desde el punto de vista de la ética intencional, lo que cuenta moralmente es el propósito del sujeto que ejecuta los hechos. Entonces aquí lo importante es el propósito. Deben ustedes haber escuchado que se juzga un acto moral o un hecho moral porque su propósito era un bien mayor, una consideración mayor. En cambio, en las éticas no intencionales, se juzga por un acento en la acción o en los efectos. Ya vamos a puntualizar a qué se refiere. Acento en la acción o en los efectos. Para esta perspectiva de la ética intencional, lo importante es la conciencia de la persona, es decir, la recta pretensión al llevar a cabo la acción, pero no puede evitarse el hecho de un acto, por más deseos nobles que se tengan. Puede traer consecuencias negativas, como lo que yo les decía en el ejemplo anterior. Por lo tanto, aquí la intencionalidad tiene que ver con la conciencia de la persona. Ejemplo, un estudiante quiere ser el mejor de la clase y para eso se esfuerza y estudia con responsabilidad. Sin embargo, corre el riesgo de ser egoísta al no querer ayudar a sus compañeros con dificultades, de tal modo que el estudio se convierte ya no en una posibilidad de adquirir conocimiento, sino en una competencia. Este puede ser el problema de la intencionalidad. ¿Cuál es mi intencionalidad? Y conscientemente yo planteo la posibilidad de ayudar, digamos, en un ejemplo, a una persona. Pero puede ser que en mi intento de ayudarle a esa persona esté olvidando que hay otras personas que también necesitan de mi ayuda. Por lo tanto, se cae en este sentido, como en el ejemplo que les planteo. En cambio, las éticas no intencionales tienen la dificultad para integrar la conciencia del sujeto en la acción moral. Así, aunque una acción tenga efectos positivos, en realidad puede esconder intenciones de manipulación por el individuo. Por ejemplo, entonces aquí hay una falta de conciencia. Sintetizándolo, las éticas intencionales lo que se centran es en tener conciencia del objetivo a lo cual yo voy a llegar, el propósito que tengo con mi accionar. Si ese propósito yo lo veo claramente y es un propósito que beneficia, entonces es bueno. Así se llega al bien. En cambio, en las no intencionales acentúo la acción, no tanto la conciencia de lo mismo. Entonces, por ejemplo, en las éticas no intencionales, cuando una empresa regale un paquete promocional de viajes, al parecer permite que una persona pueda o una familia ir de vacaciones, pero en realidad se trata de una estrategia que termina beneficiando a la empresa. Por lo tanto, aquí se centra en la acción. Entonces yo le digo, bueno, le voy a usted a poner 10 porque ha participado en clase, pero detrás solo me pongo o me centro en el acto y detrás estoy olvidando todo el proceso que los demás compañeros han realizado para tener esa nota. ¿Sí? No sé si me explico. Aquí se centra en la conciencia, en el propósito, en lo que yo quiero llegar, en la meta, y aquí se centra en la acción en sí mismo. Estas dos formas de ética conllevan a problemas. Detrás de un propósito puede estar, o de la ética intencional, el hecho de que yo esté olvidando
tal vez consecuencias negativas de mi accionar que afecte a alguien más. Y en la ética no intencional puede darse que ese hecho que yo estoy planteando y que parece bueno, detrás encubra algo más. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta con las éticas intencionales o no intencionales? Viene de la idea de la intención, del acto. Aquí le importa el acto y aquí le importa el propósito. ¿Sí? Las intencionales es el objetivo y aquí no es el objetivo, sino principalmente la acción misma para llegar al objetivo. Y vamos a finalizar esta clase puntualizando el último tema que ya nos introduce más al ámbito del estudio filosófico, que son las éticas teleológicas y deontológicas. La ética teleológica se caracteriza por el valor moral de una acción que viene determinado por su adecuación a la finalidad. Teleología quiere decir estudio de los fines. Entonces tiene que ver con la finalidad. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, para Aristóteles la finalidad del accionar humano era la felicidad? Entonces, si yo pongo mi accionar, todo lo que yo hago en mi vida, mi relación con los demás, para alcanzar la felicidad, entonces seré bueno, seré un buen accionar, tendré un buen accionar. Estas éticas plantean la maximización del bien moral antes que el mal. Se trata de los efectos positivos de una acción que lleguen a una mayor cantidad de personas. Una de las formas que adquiere este tipo de ética teleológica es denominado egoísmo ético, el cual postula como bien aquello que un individuo considera lo que para él supone la máxima ventaja. Por lo tanto, puede caer en este problema. La finalidad es directamente asumir la máxima ventaja para alcanzar el objetivo. En este mismo, la máxima ventaja de acuerdo a sus objetivos personales. Entonces, si yo creo que lo mejor para alcanzar la felicidad es tener un montón de dinero, entonces, y yo quiero alcanzar ese objetivo, puedo aplastar a otras personas en el transcurso para alcanzar ese objetivo, que es la felicidad, porque esa es mi finalidad. Esa es teleológica. Puede caer en este problema. En otro grupo, dentro de la misma ética teleológica, se encuentra el hedonismo, que estaremos ya hablando posteriormente en siguientes clases sobre este tema del hedonismo. El hedonismo es una actitud de la búsqueda del placer. Todo lo que no sea placentero, entonces eso es bueno. Puede caer en este problema. En cambio, las éticas deontológicas afirman que la consecución de los objetivos positivos para una persona no son suficientes, ya que existen acciones humanas que son buenas o malas en sí mismas. Y existen, sobre todo, o deben plantearse realizaciones por encima de los efectos que producen o provocan. Por ejemplo, la sinceridad es un valor que se debe practicar en cualquier situación, aunque ello implique perder la amistad de una persona, renunciar a una mala noticia. Como se puede observar, estas éticas tienen modos distintos de justificar la acción moral. Por citar un supuesto, desde la teoría deontológica, el acto de matar es malo en sí mismo y debe ser prohibido o condenado por cualquier contexto, mientras que para las éticas teológicas el homicidio estaría moralmente justificado si se trata de una guerra o de defensa propia. Entonces, en las éticas deontológicas propiamente podemos afirmar que hay elementos o presupuestos superiores que no se pueden obviar.
hay objetivos o propósitos, o que los objetivos o los propósitos de las personas, las finalidades, no son suficientes. Planteémoslos de esta manera. Hay elementos que son malos en sí mismos. Malos son buenos o malos en sí mismos, ¿sí? Que no podemos obviar. Matar a una persona no puede ser justificado en ningún caso. Para la ética teleológica, sí. Y Aristóteles estaba dentro de esta perspectiva, porque él hablaba de los fines para alcanzar la felicidad. Y, por ejemplo, el bien supremo, el bien mayor o el bien de la sociedad. Por ejemplo, si hay un caso en el cual yo tengo que sacrificar a una persona para salvar a otras más, este bien de la mayoría, entonces es justificable ese acto porque voy a salvar a un grupo mayor. Aquí viene justamente estas consideraciones, esta pregunta que planteaba Aristóteles. Tengo un barco. En este barco hay 10 personas, pero está hundiéndose. Si yo quiero salvar a estas 10 personas, tengo que sacrificar a una. ¿Qué harían ustedes? Les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Sacrificarían a esa persona para salvar al resto, a las 9 restantes? ¿O morirían todos? Esta es la pregunta que alguna vez se hizo Aristóteles. ¿Qué haría yo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pueden hacer en este caso propio? Según esta ética, es justificable. Tengo que prescindir de esta persona porque es justificable la mayoría, el grupo de personas, a una sola. En cambio, la ética deontológica no justifica esta consideración. Este ámbito de la deontología plantea propiamente que hay parámetros o normas que no se pueden obviar. La deontología se puede definir propiamente desde su etimología de la palabra como lo que es necesario, lo que debe alcanzarse necesariamente. Y este es uno de los ámbitos que se estudia, o también lo que es propio de los análisis en cualquier carrera que ustedes sigan. Van a tener una materia sobre ética profesional o deontología, que son los elementos que por sí mismos son malos o buenos dentro de su ámbito de la carrera. Bien, jóvenes, con esto cerramos esta clase.